¿Qué tal? Pensemos por un momento en esto. ¿Cómo se puede tomar una decisión informada si los datos que tenemos se miden en escalas completamente distintas? Es como querer sumar metros con grados centígrados. En el análisis geográfico, este es un problema de todos los días. Hoy vamos a explorar la evaluación multicriterio y dos de sus herramientas más potentes para resolver este dilema, la normalización y la lógica difusa. Bueno, esta será nuestra ruta de análisis. Primero, vamos a plantear bien el problema, el famoso desafío multicriterio. Después, vamos a aprender a clasificar los datos en restricciones y factores, que es clave. Luego, veremos la solución, la normalización y un par de métodos para aplicarla. Y para cerrar, nos adentraremos en la lógica difusa, una forma de ver el mundo con más matices. Aquí está el meollo del asunto. Cuando se busca, por ejemplo, el mejor lugar para un nuevo desarrollo, hay que considerar muchas cosas. La elevación, la distancia a carreteras, la densidad de población. El problema es que cada una de estas variables se mide en su propia unidad. Son, en términos técnicos, inconmensurables, o sea, no se pueden comparar ni sumar directamente. Entonces, ¿qué se hace? Es evidente que no podemos simplemente promediar metros con kilómetros y con personas por hectárea. Sería un desastre. Lo que se necesita es una especie de traductor universal. Un sistema que permita que todas estas variables, tan distintas entre sí, puedan dialogar en un mismo idioma para un análisis coherente. Miremos esta imagen. Es como una capa de información. Cada punto, cada píxel, tiene un valor para un criterio específico, digamos la pendiente del terreno. Pero ahora, imaginemos que sobre esta capa ponemos otra, como la cercanía a ríos. El valor de la pendiente y el valor de la distancia, pues simplemente no se pueden mezclar así como así. Bien, el primer paso para armar este rompecabezas es organizar las piezas. No toda la información que usamos tiene la misma función en el análisis. Fundamentalmente podemos dividirla en dos grandes grupos, lo que llamamos restricciones y lo que llamamos factores. Una restricción es algo absoluto, una condición de sí o no, sin puntos intermedios. Por ejemplo, un área protegida por ley, ahí simplemente no se puede construir. Esa zona en nuestro análisis queda fuera, se marca con un 0. Las áreas donde sí se permite reciben un 1. Así de simple. Ahora, los factores son diferentes. No son binarios, sino que miden grados de idoneidad. Por ejemplo, la cercanía a una carretera principal puede hacer un sitio más conveniente. Cuanto más cerca, más idoneidad. No es un sí o un no. Es una variable gradual que se mide en una escala continua. Para que quede muy claro, las restricciones funcionan como un filtro, un interruptor que apaga ciertas zonas por completo. En cambio, los factores son más como un potenciómetro, que sube o baja el nivel de idoneidad de un área, sin necesariamente descartarla por completo. Y aquí se ve la diferencia de forma muy gráfica. A la izquierda, un mapa de restricción, una división tajante entre lo aceptable y lo excluido. Es blanco-negro, 1 o 0. A la derecha, en cambio, vemos un mapa de factor. Noten cómo los colores fluyen en un gradiente, mostrando diferentes niveles de idoneidad. Muy bien, ya que identificamos nuestros factores, cada uno con sus propias unidades y rangos, ¿cómo los combinamos? Aquí es donde entra en juego la normalización. Es básicamente la técnica que nos permite traducir todos esos factores a una escala común y comparable. El propósito es increíblemente poderoso, aunque la idea es sencilla. Al estandarizar todos nuestros factores a una misma escala, que casi siempre va de 0 a 1, de repente podemos operarlos matemáticamente. Ahora sí se pueden sumar, promediar o ponderar criterios que antes eran, incompatibles. Ok, pero ¿cómo se hace esto en la práctica? Hay varias técnicas, claro, pero vamos a enfocarnos en dos de las más utilizadas, las más fundamentales en el análisis geoespacial. El primer método es bastante directo. Se estandariza por el valor máximo. La lógica es simple. Se toma el valor de cada celda y se divide entre el valor más alto que exista en todo el mapa para ese mismo criterio. De esta manera, el valor máximo se convierte en 1 y todos los demás quedan como una fracción de ese 1. Vamos a ver este ejemplo. Para la variable 1, el valor máximo es 44. Por lo tanto, su valor normalizado es 1. Sencillo. Ahora, el municipio 1, con un valor de 12, al dividirse entre 44, nos da 0.27. Así, cada valor se rescala en proporción directa al máximo observado. El segundo método es un poco más completo, porque considera todo el rango de los datos, o sea, la distancia entre el mínimo y el máximo. La idea aquí es posicionar cada valor dentro de ese espectro. Esto nos garantiza algo muy importante, que el valor más bajo siempre será 0 y el más alto siempre será 1. Y aquí es donde notamos una diferencia clave con el método anterior. Al usar el rango completo,
El municipio 1, que tenía el valor mínimo de 12, ahora obtiene un valor normalizado de 0. Exactamente. Esto es fundamental porque nos establece un verdadero punto de partida en la escala de idoneidad, no solo una relación con el valor máximo. La normalización que acabamos de ver es potentísima, pero tiene un supuesto, que los límites son claros. Sin embargo, la realidad es mucho más ambigua. La transición entre cerca y lejos, o entre adecuado e inadecuado, no suele ser un salto abrupto. Para manejar esta ambigüedad, existe la lógica difusa. Esta cita de Lofty Sade, el creador de la lógica difusa, lo resume todo. La idea es tomar la forma en que razonamos los humanos, con conceptos como un poco, muy o bastante, y darles una estructura matemática precisa que pueda usarse en un análisis. Y la diferencia visual es impactante. A la izquierda, la lógica tradicional, la nítida, traza una línea dura. De un lado es apto, del otro no apto. Pero miren a la derecha. La lógica difusa no traza una línea, sino una curva suave. Un lugar no pasa de ser 100% idóneo a 0% en un solo paso. Su grado de idoneidad cambia gradualmente. El concepto central aquí es el de función de pertenencia. En lugar de preguntar ¿pertenece o no pertenece?, la pregunta cambia a ¿en qué grado pertenece? Esta función le asigna a cada valor un grado de pertenencia entre 0 y 1, que representa esa transición de no ser miembro a ser miembro por completo. Una de las herramientas para definir estas transiciones es la función sigmoidal. Esta curva en forma de S es ideal para modelar cambios graduales. Pensemos en la conveniencia de estar cerca de un recurso. La idoneidad aumenta conforme nos acercamos, pero llega un punto en que estar un metro más cerca ya no hace una gran diferencia. Esa estabilización es lo que captura la curva S. También tenemos la función lineal. Es más simple y se usa cuando la relación entre la variable y la idoneidad es constante. Por ejemplo, por cada metro que nos alejamos de una fuente de ruido, la idoneidad podría aumentar en una cantidad fija, hasta llegar a un punto donde ya no afecta. Y finalmente están las funciones en forma de J. Estas son muy útiles cuando el efecto es muy fuerte al principio y luego se atenúa rápidamente. Por ejemplo, el impacto de estar muy cerca de una zona de riesgo. El hecho de que existan todas estas opciones, sigmoidal, lineal, en J, demuestra la gran flexibilidad del enfoque difuso para modelar la complejidad del mundo real. Y esto nos deja con una reflexión final. Uno podría pensar que al usar lógica difusa se pierde precisión, pero en realidad es justo lo contrario. Se está ganando una forma más sofisticada y honesta de representar la incertidumbre y las transiciones del mundo real. Al final, la pregunta no es si el mundo es impreciso, sino si nuestras herramientas son lo suficientemente inteligentes como para poder capturar esa imprecisión.